Amigos, hoy estamos aquí en Santa Bárbara do Oeste. Estoy con mi amigo Osni Nielsen. Hacía prácticamente 29 años que no nos veíamos, desde 1996, que fue cuando ocurrió el caso Varginha. Y hoy vamos a estar entrevistando, vamos a estar buscando en la memoria algunas historias pintorescas e interesantes de la investigación del CPEX, también que él formó parte del CPEX, que era un grupo coordinado por Eduardo y Oswaldo Mondini. Será una conversación muy interesante tras la cortinilla. Entonces, amigos, ya volvimos. Osnini, cuéntanos las historias de aquella época de los años 90, cuando estabas muy activo en el CPEX y experimentaste prácticamente los casos más importantes aquí en la región de Americana, de Santa Bárbara, y la propia Campinas, que estuvo involucrada en el caso Varginha. Exactamente. Incluso hubo casos hasta en Tietê, Piracicaba, São Pedro, Vargem Grande do Sul. Incluso una ciudadcita cerca de Ribeirão Preto, ahí donde el delegado... Catanduva. No, un poco más para acá. La tierra de aquel que ahora es político, que tenía un problema en el ojo, si no me equivoco. Y caray, el pronombre desapareció. No lo memorizo, no es fácil, ¿verdad? Solo con bastante contacto. En fin, hubo varios casos en distintas ciudades. Incluso uno que fui a investigar allá en Minas Gerais, el caso de Iturá Mano. De la pareja ya que fue abducida. De la niñita que dibujaba a los extraterrestres y todo eso, te estoy enviando todo ahí, la documentación. ¿Y cuál prefieres que yo... Lo que tú quieras. ¿Por dónde empezamos? Vamos. A empezar por Tietê, aquí Tietê. Fue un caso en el que una banda de Campinas venía de Sorocaba y al pasar por Tietê vieron una nave descendiendo y todo eso. Y siguieron, pero después, conversando en la camioneta en la que iban, decidieron regresar. Y cuando regresaron, ya había gente de ahí cerca, era en la zona rural todavía. Ya habían corrido para acá, corrido para allá. Y dos chicos que iban en bicicleta se metieron en un pasillo de caña de azúcar. Al doblar cerca de una cerca con un paso hacia abajo, había un arroyo. Cuando pasaron cerca de la cerca, ahí, él hasta se cayó de la bicicleta, devolvió la bicicleta. Él vio a dos seres pequeños cruzando la calle entre la cerca y el cañaveral. Entonces se quedaron mirando ahí y todo eso. Los dos estaban en una bicicleta nada más, dejaron la bicicleta y corrieron de regreso para avisarle a su papá. Aproximadamente 70 u 80 metros según la parcela de caña. Al llegar, la gente bajaba para ver. Cuando el tipo de la píldora me vio bajar por el lado derecho, el lado virgen. Venían en dirección a Campinas y luego regresaron, empezaron a conversar y todo eso. Cuando bajaron allá, que los chicos ya habían regresado, ellos bajaron, fueron a mirar cerca del arroyo. Ahí había una nave de unos 15 metros de diámetro más o menos. De tipo de escolle, no. Como las de Adamski, ¿sabes? Y cuando llegaron ahí, los seres estaban entrando a la nave y despegó. Más o menos a 45 grados hasta desaparecer. Aquellos seres que vieron inicialmente, los dos. ¿Y cuál era la tipología de ellos? Tipo Grey, más o menos por la narración que hicieron. ¿Fue el Grey? Sí, eso fue en la década de los 90. No empecé en el 90, sino en el 91 o 92. Y después de ese caso, ¿cuál fue el siguiente? Después de ese, fueron algunos casos aquí en Piracicaba y São Pedro, incluso algunas vigilias que hicimos en São Pedro. En una de ellas se abrió un portal en la sierra que estaba frente a la de São Pedro. Es una pared de tierra roja y nosotros estábamos ahí haciendo
la vigilia y todo, conversando, mirando al cielo y todo, viendo el movimiento de los satélites. Y yo miré hacia el lado del cerro de enfrente y vi aparecer una luz verde en medio del cerro. Dije, no, no hay nada, solo una pared. Avisé al personal y todos miraron allá. Y esa luz, como de un punto, empezó a abrirse en un rectángulo. Y después de un tiempo, pensando que incluso podría salir algo o entrar algo ahí, pero luego volvió a cerrarse. En la mañana fuimos de frente al cerro, pero solo estaba la pared grande. No había nada más. Solo la pared grande, bien roja, ahí. Listo. Entonces yo creo que algún sistema de apertura, algo debía haber dentro del cerro, porque eso no es una cosa. Eso fue en Piracicaba. En San Pedro, allá en la sierra, que siempre íbamos allá a la sierra. Después, Hubo un caso que investigaste que recuerdo que era de Marcelo, un muchacho que fue abducido y cuando se desmayó, después apareció en Santa Bárbara y él te... buscó, exacto. Cuéntame un poco de ese caso porque fue un caso muy interesante. Los medios lo reportaron mucho en esa época. Exacto, yo estaba en casa. Normalmente, cuando me quedaba, Ralph salía. Yo siempre lo esperaba llegar. Él era un muchacho, ¿no? Esperaba que llegara antes de irme a dormir. Y como a las 11:30 de la noche, llegó alguien ahí. Sí, Pao. En la lonchería, ¿no? Ahí abajo de la calle 13, ahí con la calle 15 de noviembre, había una lonchería que tenía su puesto ahí. Llegó un muchacho ahí que venía de Capibari y estaba pidiendo que te llamaran allá. Entonces llamé a mi hijo, él estaba afuera y estaba con mi carro, ¿verdad? Entonces fui allá, recogí a Edson, lo traje a mi casa y todo, porque él estaba medio... ¿Estaba medio desorientado? Estaba. Y entonces platicamos y me contó todo lo que sabía y lo que había pasado. Él estaba regresando de Capibari. Y en un momento del camino, él vio una luz reflejando en el suelo al lado de la carretera y él siguió avanzando hacia esa luz. De repente, la luz se enfocó sobre su coche y no podía ver porque quedó encima del techo. Y el coche empezó a calentarse. Dijo que esa goma del volante se puso blanda y entonces se desmayó. Debido al calor, el ¿Calor? ¿Y luego? Después se enteró de que el auto fue elevado hasta el disco. O una nave, porque él no supo precisar la forma de la nave. Luego, después de un tiempo, lo devolvieron a la distancia. Creo que son unos 7 kilómetros desde donde lo recogieron hasta donde lo dejaron. Lo dejaron aquí, allá a 1,5 kilómetros de la vía Roma ya para entrar a la ciudad. Y entonces se hizo la investigación de regresión hipnótica y todo eso para ver qué pasó. Y él tuvo un bloqueo fuerte que llegaba a cierto punto. El bloqueo era grande. no pudo quitar el bloqueo. Entonces él se despertaba y no tuvo condición. Entonces, Avanzó en la hipnosis, ¿verdad? eso. Pero después de eso, después de algún tiempo, creo que como un mes, más o menos, 20 días a un mes, él empezaba a tener contacto telepático con una chica. Era de Piracicaba, cerca de Rio das Pedras. Y en Río das Pedras. Los parientes de su padre vivían ahí. Entonces él fue allá para averiguar y todo eso. Y esa muchacha era conocida de una hija del primo de su papá. Entonces terminaron encontrándose y todo eso. Y descubrió que ella también fue abducida, solo que en la carretera del azúcar a la misma hora y en la misma noche. Tal vez esa conexión que tuvieron los dos fue por causa de esa abducción. Probablemente porque antes no tenían ningún contacto. Al final terminaron casándose y todo eso. Hoy ya no tengo más contacto con ellos. No sé cómo están. Incluso estuvimos allá y todo. Después de eso pasó. Parece que él tuvo algunos otros problemas y todo eso. Pero después perdí el contacto con él. Porque su familia, su mamá vivía junto a mí cerca del hospital donde yo vivía antes cuando crecí en ese barrio.
Ahora, lo más interesante es que el objeto submarino no identificado apareció en esa época del caso del ET de Varginha, ¿verdad? ¿Y cómo fue que tres criaturas fueron llevadas a la Unicamp? En esa época, el CPEX quedó medio responsable de investigar todo lo que estaba pasando en la región, y el objeto submarino no identificado estuvo muy atento. De esa época, ¿qué recuerdas de interesante? Mira, lo más importante fue que un soldado de la policía militar de aquí de la zona oeste de la ciudad, él estaba enfermo. Él estaba recibiendo tratamiento en Campinas, en el cuartel, y fue allá para una consulta, y su consulta era la última. Y cuando fue ahí, como a las 17:00, 17:30, todos los civiles evacuaron el cuartel. Fueron evacuados. Incluso el médico dijo que no sabía por qué, pero estaban evacuando. Después le pidieron que apresurara la consulta. Había uno frente a él y él mismo. El médico dijo que no podía irse para poder dar otra consulta. Pero entonces apúrate y así. El superior vino a hablar y entonces todo bien. Y él desde arriba estaba viendo el patio de entrada ahí. Llegó un camión cargado de hielo, hielo picado, bolsas de hielo y descargó todo ahí. Y él empezó a ver ahí solo Estrella en el Oro, entrando al patio del cuartel ahí. Eso en el cuartel de la Policía Militar. Militar aquí en el logo, en la entrada de Campinas, ahí viniendo de Mantemora, ahí de Atuba, por la Santos Dumont, ¿sabes? Y él dijo, ve, pero ¿qué será lo que se está pasando ahí? El médico lo llamó, apresuró la consulta y él regresó. Pero entonces, al final le soplaron que parecía que venía alguien. Había un caso de extraterrestres y así que estaban llevando allá para desviar la atención, porque había gente haciendo guardia en la Unicamp y en el Instituto Médico Legal, entonces desviaron para Desviaron para acá para... el cuartel de la policía militar. Ahí nadie fue y yo no podía hablar con la gente porque mi teléfono estaba intervenido y tenía uno. ¿Cómo le llamaban? Bills o no sé qué que usaban para impedir que hablaras. Tú levantabas el teléfono del gancho y empezaba. No podías hablar. Porque en el momento en que pasó eso, intentaste avisar al personal del CPX del... CPX, que no era ahí donde ellos estaban de guardia, que había un hermano en la Unicamp y otro en el Instituto Médico Legal. Iba a decir que tenía que venir al cuartel, pero no podía. Porque estaba intervenido y estaba bloqueado su teléfono. Tenía... Un montón de veces durante más de un mes, durante ese caso. Ahí, cada vez que yo descolgaba el teléfono, ya había alguien en la línea, luego volvía a la línea normal y mi teléfono quedó intervenido por eso. Entonces, de esa época, ¿qué crees que también fue más relevante? ¿Ustedes lograron, en el caso del CPEX, hablar con algún militar de la Escuela Preparatoria de Cadetes do Ejército, por ejemplo? ¿O hablar con alguien de la Unicamp, médico, enfermero, que confirmara algo? No. Yo no pude, porque Osvaldo tampoco, porque él ya no me dijo nada al respecto. Solo los contactos que mantenía con Varginha y un colega conocido mío que vivía en Varginha. Él conocía al dueño del rancho donde la nave cayó. Saliendo, ¿dónde sería ese lugar? Sería entre Varginha y el nombre de una persona allá. ¿Y Eloy Méndez? Eloy Méndez, eso mismo, entre Varginha y Eloy Méndez. Y su rancho estaba en la parte alta y plana y después había porque allá todo es montaña, ¿verdad? Había una bajada grande. Entrabas en un valle estrecho y caíste dentro de ese valle. Sobrevoló su casa, soltó humo y cayó ahí. Él no tuvo el valor de ver. Eso fue alrededor de las 7 a 8 de la noche. Y luego, como a las 11 de la noche, llegó el personal militar y no dejaron que la gente entrara más. Nos dijeron, tendrán que quedarse aislados, no podrán entrar. No hablen con nadie, incluso... Esa gente del rancho, entonces fueron abordados por militares allá que les dijeron que se quedaran calladitos ahí en lo suyo.
Incluso entraron ahí los camiones y todo y fueron a investigar qué estaba pasando allá abajo. No permitieron que la gente saliera a acompañar. Ellos solo supieron que solo después de 2 días los liberaron y todo, pero no les dieron ninguna explicación. Nada. ¿Recuerdas si era personal del ejército? ¿Personal del ejército militar? Eso fue lo que más supe directamente de allá. Luego solo se repetían las cosas que decíamos. Pacachini, el Birajara. Virajara, otro más allá, que es menos conocido también, que pasaba algunas informaciones y así, pero nada concreto, solo eso. Tipo, Como rumores, ¿no? exacto, pero en el caso de las chicas que fueron más y realmente los bomberos fueron llamados y todo eso y capturaron a una criatura en un bosque ahí y eso. Pero nadie logró documentar nada y se sabía que había películas al respecto, pero nadie las liberó para presentarlas. Porque era pariente de militar y todo eso, entonces no. No lograron liberar nada. O tenían miedo de liberar algo, ¿verdad? En ese caso de Varginha fui yo quien se enteró y participó. Y En tu opinión, así, ¿el caso Varginha fue real, de verdad? ¿Pasó algo o no? no, esa no es una duda. Incluso esa nave que cayó ahí, de la que supe bien, después fue llevada a esa Casa Rosa, si no me equivoco, que está aquí cerca de Votorantim. Ahí, antes hacían investigaciones atómicas y eso. Fue llevada para... Aramara, ahí en Iperó, esa región. Fue ahí, cerca de Ipero, exacto. Y después de eso, ya no supe nada más. Supe que después hubo bastantes estadounidenses circulando y tratando de hacer que todos guardaran silencio. En Varginha, en la región de Varginha, ¿verdad? Aquí en la Unicamp también hubo varios estadounidenses, ¿verdad? Merodeando lo que supimos. Pero era Palares quien tenía contacto con esa gente que venía aquí y él también se quedó callado. Entonces, no sé qué más decir al respecto. Y así, volviendo aquí a la región, ¿verdad? Hubo varios casos, ¿verdad? De aterrizaje también. E incluso después de Varginha, recuerdo que hubo así una gran ola del chupacabras, ¿verdad? Yo también. En lo que yo participé personalmente fue en Montemor, en un rancho allá, ¿no? El tipo criaba canelo y un día empezó el ruido, ese llanto y todo eso. Los carneros balaron. Y en la mañana, cuando fue a revisar, encontró 2 corderitos nuevos, ¿verdad? Con perforaciones en el cuerpo y sin nada de sangre. Y después de que les hicieron la autopsia a los animales, los órganos internos fueron removidos, pero no Había órganos internos, solo por un agujerito. No sé qué cirugía se hizo para removerlo. O fue succionado. Eso no sabría decirte, pero eso lo verifiqué. Tomé fotos, pero esas fotos mías desaparecieron. ¿Cuánto de eso fue para Occidente? Eso no tiene nada que ver con la investigación. Perdí los cajones de esa mesa y toda la documentación que guardaban. Y otros casos aquí. En Americana hubo una fiesta vaquera y una pareja regresaba de ahí. Creo que era alrededor de la 1 de la mañana más o menos. Están regresando y vieron luces aquí en la... Venían de noreste, este y noreste para acá en dirección al oeste-suroeste. Y vieron luces allá. Y siguiendo esas luces, estaban siguiendo la SP-304 aquí por el lado izquierdo, viniendo de allá. Me llamaron al celular. Estoy viendo esto y aquello. Dijeron, ¿qué piensas y tal? Desde donde yo estaba no se podía ver aquí arriba de la carretera porque estaba a unos 50, 60 metros por encima de la carretera y también al lado de la carretera. Entonces no podía yo, tú no. ¿Lograste ver eso? Ralph había salido con mi coche, no podía tomar el coche y venir detrás. Entonces tuve que quedarme solo con él por teléfono y después ellos lo siguieron.
Muchas personas hicieron fila y los siguieron caminando despacio hacia esa luz. Hasta el distrito industrial de Piracicaba, aquí en la entrada de Caterpillar. La nave bajó por el lado izquierdo, justo donde yo estaba. Él salió hacia la derecha y subió al cerro. Él quería ir cerca de la nave, pero su novia se puso nerviosa y le pidió que no fuera, que no fuera, que no fuera, y así, y se quedó a unos 300 metros de distancia de la nave. Y Ralph se quedó unos 15 minutos ahí, no sé si investigando o atendiendo una avería que revisaban. Sé que después de unos 15 minutos ya había un montón de vehículos parados de este lado de la carretera. Nadie tampoco quiso acercarse ahí, ¿verdad? Entonces se levantó y salió a 45 grados al oeste hasta desaparecer. Ese llegó a aterrizar, ¿verdad? Llegó a aterrizar. ¿Tú llegaste a ir a alguno de esos aterrizajes que ocurrieron aquí en la región? En ese caso no, porque era muy movido en el distrito industrial. La gente tiraba cosas ahí. Pasé por ahí después para echar un vistazo, pero no había ninguna marca, porque el terreno ahí era muy duro y pedregoso y la gente tiraba escombros, cosas ahí que no. Entonces, No se pudo identificar una marca, algo así. Pero, ¿hubo algún otro tipo de caso en el que pudiste ver la marca, algo así? ¿Recuerdas algo? hubo uno en Piracicaba. También debe estar registrado en mis archivos por ahí. Inclusive, era una nave pequeña y se quedó flotando sobre el techo de una casa allá y dejó una marca de polvo blanco encima del techo. Eso fue, yo fui allá después, la semana siguiente, que fue el fin de semana. A mitad de semana fui allá a echar un vistazo y realmente había una marca blanquecina que ya estaba desapareciendo, pero sí estaba. ¿Recolectaron material para análisis? No, porque ya había llovido incluso y así. Solo quedó la coloración, ya no había nada palpable. Y después hubo esos casos allá en Bargen Grande do Sul, que yo estuve por allá y fui como 3 o 4 veces allá. Incluso ahí fui invitado por el equipo de DEA Televisión por protocolo de internet de San Carlos, caray, y no conseguí el video de esa grabación, que sería interesante. ¿Me cuentas un poco de esas investigaciones en Bargen Grande do Sul? En Bargen Grande está ese caso. Incluso estuve en la finca de la persona que es Él tenía una inmobiliaria y tenía una finca allá en la orilla de un valle. De un lado es São Paulo, del otro lado es Minas Gerais. Es un valle que baja hasta el fondo y luego sube del otro lado también. Montañas por todos lados. Y yo, Vine en la frontera de São Paulo y Minas. y yo estuve ahí mientras platicaba con él y así. Y él también operaba la banda de Ciudadano que yo operaba en ese tiempo. También platicaba sobre la banda de Ciudadano y contaba lo que veía desde allá. Y un chico dijo, oye tío, es su sobrino. Mira, está pasando algo allá abajo en el valle. Miramos si es un objeto desde arriba, redondo. Después, cuando se inclinó un poco, vio que tenía forma de disco. Por la distancia en la que estaba, no se podía estimar más o menos el tamaño, pero no era pequeño, tenía más de 20 metros de diámetro y pasó tranquilamente por el valle, subió hasta desaparecer. Entonces por el PX se comunicó con alguien de una ciudad más adelante, no recuerdo el nombre. Y un colega suyo allá también fue a mirar, no está pasando por aquí ahora. Incluso fue confirmado. Y después estuvo el caso de esas naves que descendieron en el pueblito. No recuerdo el nombre del video, ni siquiera hecho ahí. Se puso muy oscuro porque allá la luz es toda tenue, solo 220 y no tenía el brillo que tiene nuestra luz aquí, ¿verdad? La cosa era medio amarillenta. Allá hice varias entrevistas. Hubo 2 casos. Hay uno en que el disco bajó
El tipo iba entrando a la ciudad, la nave bajó frente a él, se detuvo ahí y después de un tiempo perdió la nave. Él regresó y rodeó la ciudad. Y el otro caso es de una señora que estaba en su casa, escuchó el ruido y todo eso. Abrió la puerta de la cocina, dijo que había algo como un uso girando en su área de servicio. Debía tener más o menos 1,5 metros por 1 metro, 1 metro y algo así. Sí, las famosas sondas, ¿verdad? Ufológicas. No era otra cosa. Ella dijo que giraba, hacía un ruido y tenía luces, Luces alrededor. Sí, parecía un uso. El uso no empezaba delgadito y luego era redondo. Era redondo. Como si fuera un trompo. Parece un trompo con dos puntas, una arriba y otra abajo. Y ella se quedó y su hijo que vive al lado llegó, ella lo llamó, él vino de allá. Entonces, él no podía abrir la puerta, pero a través de la pared se podía ver la luz girando. La luz atravesaba la pared, Atravesaba la... la luz. Y luego, después de un tiempo, la luz se apagó, el ruido desapareció. Abrieron la puerta y fueron ahí y no, ya no vieron nada y tampoco había ninguna señal. Así no tocaba el suelo, quedaba flotando. Y hubo otro caso en el mismo periodo y ciudad, que la ciudad allá es medio indeclinable, ¿sabes? Tiene la cima, una colina y luego es medio redondeado, declive. Una carretera pasa por ahí y solo una calle atraviesa la ciudad y en la parte de arriba está ella. Había un pequeño cine ahí en la calle principal, salí del cine, 2 chicas y un chico. Cuando llegaron a la esquina para bajar, porque ellos vivían en la parte de abajo, ahí vieron como si una explosión luminosa hubiera ocurrido en la parte de abajo, ahí, y se detuvieron a mirar. De esa explosión luminosa salieron 3 seres con overoles rojos y caminaron un poco por la calle y así y después hubo una nueva explosión luminosa y desaparecieron. Solo después de que ellos se fueron a casa, ahí porque se asustaron como si... Se abriera un portal, ellos aparecieron después, nuevamente, se abrió esa luz y desaparecieron. Desaparecieron en la luz. La ropa era roja. Roja. Y el rostro era así. Yo estaba... Con un casco. Con casco. Casco. Y esos fueron los 3 casos que investigamos allá. También ocurrió el caso de los animales en la hacienda, donde había pelos, incluso de nuestros animales en la cerca. Entonces se recolectó para investigación, para examen. Dijeron que era de un animal natural. Pero la criatura llegó de un salto a subir una rampa de más o menos entre 8 y 9 metros de altura la rampa. Desde abajo saltó y golpeó el alambre y regresó. Luego vino y pasó por debajo del alambre. Los tipos estaban arriba de un tractor allá y es curioso porque el tipo dijo, parecían diamantes los dientes del animal. Tenía del tipo de la hiena, ¿sabes? Era redondeado. La parte delantera y la parte trasera eran más delgadas, del tamaño de un perro fila grande. Tenía lo que eran colmillos. Colmillos, él. Cuando abrió la boca, sus dientes parecían diamantes brillantes. Así brillaba. Y él rodeó el tractor porque el hijo del tractorista estaba en la carrocería del remolque y el tractorista en el tractor. Ellos se detuvieron justo en el camino del animal porque vieron cuando el animal iba bajando por ahí. Del otro lado cruzó un pastizal y había un charco justo debajo de ese talud. Por donde iba el caminito estaba la entrada de la hacienda. Y él subió ahí y después, en poco tiempo, subió del otro lado, creo que tenía unos 800 metros o más cuesta arriba. Él subió hasta desaparecer. Y un tío de ese muchacho,
que era tractorista, venía para allá a caballo, y ese animal cruzó frente a él, hasta el caballo se asustó y todo. Él sujetó al animal, el animal cruzó la pista, lo miró y cruzó al otro lado. Y dicen que después, yo no hablé con el testigo después de eso, pero que del lado de Sojonda Boavista, ya del otro lado del cerro, ese animal fue visto allá también con una diferencia de 20 minutos, desde donde estaba en la chacra hasta el otro lado allá, que son más de 20 kilómetros. Entonces fue muy rápido, ¿no? ¿Verdad? El desplazamiento Se desplaza rápido.